mecánicos que estén diseñando equipos para que sean utilizados de una manera más efectiva. Hablamos del diagrama funcional, que se corresponde a quien tiene que ver con alguna organización, que son muchos de los casos en los cuales se pone a las distintas personas que intervienen, cuál es el papel que desarrollan, y bajo un concepto que para mí es muy importante, de que en estas interfaces, bueno, para mí, que es muy importante, porque en las interfaces se dan problemas de comunicación, se dan problemas de que hace una parte, busca hacer otra parte, pero entre las dos hay una falta de coordinación. Entonces, problemas de comunicación, problemas de coordinación, que son clásicos dentro de cualquier organización. En una organización, la primera tarea es la división del trabajo en áreas funcionales. Estamos pensando en una organización de tipo funcional. Pero la segunda parte después de dividir el trabajo, es coordinar ese trabajo. Coordinar ese trabajo implica la comunicación entre las áreas en las que se ha dividido a la organización. Tercer problema que se plantea como clásico de tipo administrativo es la delegación de autoridad, ¿sí? No estoy grabando. Bueno, de cualquier manera, déjenme. No están viendo nada, no sé por qué no me avisaron. Bueno, están viéndome platicar. Que entre paréntesis, estoy haciendo una doble grabación. Entonces del otro lado sí está la grabación. La ventaja de la otra grabación es que se ocupa la pantalla de una manera más apropiada para efectos de grabaciones. Bueno, me voy aquí. Comenzamos primero a compartir. Y segunda parte, a grabar. Bueno, eso es lo que tal vez se han estado imaginando. Primero hablamos del cursograma analítico, de por acá. Que es el clásico de clásicos dentro del estudio del trabajo, tan clásico que en ocasiones lo quieren ocupar para todo, ya sería parte de los errores. Después, algunos que yo esperaría que para este grupo no sean de mayor interés, que serían los cursogramas bien manuales y el cursograma operario máquina, pensando que estamos ubicados dentro de una estación de trabajo en la que a su vez hay un subproceso, pero ya a un nivel de detalle que no es necesario, bueno, que yo pienso que no es con el que regularmente vamos a estar tratando. Nosotros vamos a estar tratando a lo largo de un proceso que sucede más que en alguna de las partes. De cualquier manera, las ideas son semejantes o fácilmente adquiribles por parte de ustedes, ya como iniciativa personal, si es que consideran que vale la pena. Hay muchas cosas interesantes que maneja un ingeniero mecánico, como es, por ejemplo, cómo proteger al usuario, etcétera. Entonces, por ejemplo, si es una prensa, que en lugar de que sea simplemente un pedal o tocar un botón, decir, bueno, es que con eso existe el riesgo de que la mano se quede dentro de la prensa, ¿sí? Y haya un accidente industrial. Entonces se plantea ahí que con las dos manos se toquen, la mano izquierda toque un botón y la mano derecha toque otro botón, de tal manera que tenga las dos manos ocupadas para que esa prensa funcione. Ya luego vienen los trucos donde el operario le pone masking tape para que uno de los botones esté permanentemente apretado, etcétera, y finalmente ocurren algunos accidentes. Pero bueno, ese es el nivel de detalle con el que se tratan algunos de los temas. Y el que dijimos que era más general, que era sobre lo que estaba en la última parte, es el diagrama de tipo funcional, o que tiene que ver con el proceso. Aquí está pintando un proceso, cómo va todo un proceso caminando a lo largo de las distintas áreas, y planteábamos, ya no lo voy a repetir, que esto es parte del trabajo organizacional. Primero, división del trabajo. El segundo,
las labores de coordinación y comunicación entre las áreas en las cuales fue dividido el trabajo, y la tercera correspondería a la delegación de toma de decisiones, para la toma de decisiones, la delegación de responsabilidades y autoridad, ¿sí? Hasta qué punto el subalterno puede tomar decisiones y en cuáles debe tomar decisiones, ¿sí? Nos seguimos y planteamos, estos son los simogramas. Aquí estaría repetido este diagrama funcional, y aquí planteamos el diagrama de recorrido, que desde mi punto de vista tiene la ventaja de que los operarios pueden fácilmente identificarse con la parte que les corresponde, ¿sí? Y si es en paralelo con algún cursograma analítico, por entender qué es lo que estamos, qué numeritos nosotros como analistas estamos agregando a este manejo de los materiales, ¿sí? Y eventualmente aquí lo plantean como un tema útil para disminuir el transporte. Se podría pensar que esto sobre esto, o además de esto, tendría la particularidad de involucrar al personal, ¿sí? que fácilmente entienda de qué estamos platicando con él. Y esto correspondería a un diagrama de hilos. Les puse un pequeño video que espero que hayan visto, no lo vamos a ver ahora, en el que se hace un diagrama de recorrido, y eso es representativo de muchas de las fábricas, pues. La fábrica va creciendo, nace de una manera, se van adquiriendo equipos, se va ampliando las instalaciones, pero no necesariamente es bajo un layout pensado, sino como se van dando las cosas. Se parecería un poquito a lo que es, o lo que era, porque ya de esa otra manera, la división de estudios de posgrado, donde la biblioteca está escondida en un lugar en el que de por sí ya está un poco vacía, y si está retirada. Yo creo que habrá personas que en un momento dado, después de un tiempo, descubran que hay una biblioteca en la división de estudios de posgrado, ¿sí? Y les podría platicar, bueno, este edificio se creó en el año de 1973, el que es el edificio de aulas. En el 1900 no sé cuántos se creó, en fin, y cada edificio tiene su historia y se fue ubicando en el lugar en el que había algún espacio, ¿sí? Y lo mismo pasa con las instalaciones fabriles. Eso es válido tanto para el diagrama de recorrido que veíamos hace un momento, como para el diagrama de hilos, o aquí es el movimiento de materiales y aquí es el movimiento del personal, ¿sí? Los tres de alguna manera representan movimiento. Representa un movimiento entre áreas, ¿sí? Representa un movimiento, y ahí sería de material y de personas, o de material al menos. Aquí sería de materiales y aquí sería de personas. Los tres implican movimiento. Y tiene que ver con el layout y la disposición de los almacenes, etcétera, ¿sí? Vean este ejemplo, me parece ilustrativo, y tal vez los lleva a pensar en lo que sucede en el hogar, ¿sí? En algunos hogares. Nos vamos a reingeniería, que es uno de los temas a tratar hoy. Déjenme preguntarle a Camila, ¿qué tanto sabes de reingeniería? Camila. Camila, ¿sí me escuchas? Si no, le pido uy, que no te funciona. Bueno, no puedes hablar de alguna forma. De acuerdo. Estoy buscando otro compañero que estaba cierto de que era ingeniero industrial. Bueno, Luis Ángel es ingeniero mecánico, otro es ingeniero químico. Marco Guevara, ¿tú eres industrial, Marco?
Marco, Hola, profe, buenos días. Sí, sí, soy ingeniero, profe. ¿industrial? No, pero no es No, ingeniero. profe, soy ingeniero. No, entonces Ay, no. perdón, soy ingeniero químico metalúrgico. Bueno, pues no veo ni... Andrea, ¿tú qué eres? Ingeniero petrolero. Uy, no, estamos. Abril no, Andrea tampoco, Camila Estamos sí, perdidos, profe. pero sí, como que los ingenieros industriales ya se aburrieron. Carlos Torres, tú sí eres industrial. Carlos, Sí, ay, buenos días. encontramos uno, ¿no? ¿Tú qué sabes de reingeniería? La has escuchado Ah, aumentar, ¿de acuerdo? sí, en algún momento. ¿En qué época fuiste estudiante de licenciatura? ¿Penitas o ya tienes rato? Sí, tiene un ratito, unos 8 o 10 años. Ah, entonces sí escuchaste hablar de esto. Sí. Porque si fueras de ahorita, tal vez no, ¿eh? A ver, Carlos, ¿qué sabes de la reingeniería? No, no me importa, no, no es un examen, ¿sí? O sea, sé Ujú. mucho, poco, nada, o como que trata de esto. En el nivel en el que lo conozcas, platícanos qué es reingeniería para ti. Bueno, más o menos me acuerdo que era como volver a replantear procesos, ¿no? Ajá. O sea, a partir de una hoja, como dicen los eslogan, partir de una hoja en blanco, o sea, te olvidas de todo lo que es y haces un rediseño del proceso. ¿Sí? ¿Por ahí Ajá, va? sí, sí. Y cómo se hace ese rediseño? ¿Recuerdas algún detalle o más el cliché? Los Pues más el clichés, cliché. más el cliché. No, no sé cuál sea la definición de cliché, si sea despectivo, ¿no? Pero hay frases muy pegadoras y ese es el caso de la reingeniería, ¿no? Y Sí. hay otros clichés que pueden ser válidos, cero defectos, calidad a la primera, etcétera. No digamos que están equivocados. Voy a revisar la definición de cliché, ¿no? Pero en fin, entonces voy a hacer una pequeña presentación, un par de diapositivas y me dices si eso es lo que tú conoces. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces me sigo entonces con la siguiente parte. Es un trabajo que desarrollaron 3 alumnos de hace algún ratito, ¿no? Ah, sí, que está fechado, 2012, ya tiene 8 años. Ah, pues en tus épocas de estudiantes, ¿sí? Y era, no sé si por iniciativa propia o se los encargué que desarrollaran este tema, ¿sí? Bueno, aquí están los datos. Esto es un tema no nuevo, para esa misma época no era nuevo, pero era más vivito, que es Hammer y Champi en 1993, hace ya 30 años, son un montón de años. Ya son trabajos del siglo pasado, pero en fin. Hacen la revisión, dicen que es la reingeniería, dicen la revisión fundamental, este, y el rediseño radical de procesos de negocios para alcanzar mejoras espectaculares. Ahí vamos, Carlos, con tu idea original. Sí. Sí, ¿no? O sea, eso de radical, pues ya sabemos, radical es raíz, ¿sí? Fundamental, no sé exactamente qué suena, pero suena fuerte, que no es cualquier cosa, ¿sí? Procesos, pues procesos ese sí. Ajá. Entonces, reingeniería de procesos, ¿sí? Incluso es business process reengineering, o sea, no solo procesos de manufactura, sino procesos de negocio. Tal vez más dentro del campo administrativo que dentro del campo ingenieril, ¿sí? Pero bueno, eso de reingeniería también dice pues, ingeniería y administración en los dos campos. Y espectaculares en el sentido de que pues partimos de una hoja en blanco no para hacer mejora continua, sino para hacer mejoras violentas, muy fuertes. Más o menos, Carlos, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver. Ahí están las 3 palabritas aquí a continuación. Este, y la pregunta es en qué sentido tiene cada una de ellas. Y nos metemos a lo fundamental, que era la que no me quedaba del todo claro, ¿sí? Dice, la reingeniería determina primero qué se debe de hacer,
qué debe hacer una compañía, luego cómo hacerlo. Que sería parte de la idea de hoja en blanco, ¿no? Entonces planteamos, a ver, yo voy a dar clases por internet, ¿sí? Para ponerme yo como actor. Y el punto es, tal vez, qué características deberían tener las clases, qué deberían incluir, y después, pues, si el profesor es incompetente, ya es otro asunto. ¿Cierto o no, Carlos? Sí, ¿Y se vale? sí. Tú puedes fabricar piezas torneadas así de precisión, como luego lo plantean en algún lugar. Pues no, los qué y los cómo van ligados. Ujú. Bueno, sí. Bueno, pero vas a dar oportunidad a esto. O sea, se trata de hoja en blanco y entonces abrimos una tortillería, ¿sí? Para poner algo así muy cotidiano. ¿Y cuál es el propósito de esa tortillería? Fabricar tortillas, ¿sí? Nada Sí. más que no queremos hacerlo de la manera tradicional, que sería la maquinita esta o la hechura a mano. Uh-huh. Entonces, nos vamos a la siguiente etapa. Esta no tiene chiste, radical, ir desde el principio, descartar todas las estructuras y procesos existentes. Que eso es la hoja en blanco. Borrar todo, pensar todas las cosas desde el principio. Nos vamos a la siguiente, procesos. Pues no pensar en mejoras particulares, sino a lo largo del proceso. Enfocarse en el proceso, no en tareas ni en actividades. Y espectacular, a ver qué dice hasta abajo. En la ingeniería no se harán mejoras marginales o incrementales, se darán saltos gigantescos. Entonces, creo que coincide. Y bueno, yo decía respecto a los cómos, en este trabajo de Hammer y Champy, es sacado de Hammer y Champy, es un libro que se presenta en 1993, pero esto fue elaborado en un artículo en el año de 1991. O sea, 2 años antes se elaboraron un artículo. Ese artículo tiene mucho éxito. Y como ese artículo tiene mucho éxito, pues se pusieron a trabajar a destajo Hammer y Champy para elaborar un libro, ¿sí? Y fue todo un fenómeno de ventas. Ahora, vamos a pensar un poquito en el contexto en el que nos estamos ubicando, ¿sí? 1985 lo va a relacionar con las cuestiones de calidad, ¿sí? 1985 es la época en la que llegó Deming del Japón. Y 1993 es el año en el que muere. O sea, había sido la era de la calidad, ¿sí? De que hay que entregar calidad y de que la manera de competir es con calidad, ¿sí? Y algunos aspectos de cómo se compromete la gente en los procesos, ¿sí? Ahora, para esos mismos años y con el planteamiento de Deming de si Japón pudo, ¿por qué nosotros no? Se desarrolla otro hecho real. Bueno, eso se da pie a que Deming tenga mucho éxito, pero parte de la realidad también es el hecho de que pues, General Motors pierde terreno con la Toyota, con la Honda, con la Nissan, o que la Kodak pierda terreno con las Minoltas, o que la Kodak pierda terreno con la Fuji, o que los televisores Admiral y Philco, esas marcas ni las conocen ustedes, ¿no? O tal vez como reliquia en la casa, ¿no? Y del otro lado salgan las Sony. Todavía los coreanos no llegaban, ¿sí? O sea, no había Samsung. Entonces le estaban comiendo el mandado y algunos de ellos planteaban, o en el entorno se planteaba, es que si nos esperamos a que la calidad se reconozca, etcétera, pues nos van a seguir comiendo el mandado los japoneses. Entonces nosotros vamos a inventar algo donde logremos cambios espectaculares, porque si no nos sacan del mercado, ¿sí? No solo en el exterior, sino en los mismos Estados Unidos. Entonces ya había motos Yamaha,
a contra de las Triumpho y las Harley Davidson, que esas son inglesas, creo. Bueno, y se puso de moda algo que se llamó divesting, o sea, el desinvertir, resizing, el redimensionar. Entonces se pusieron de moda los RS. Hay como downsizing, perdón por mi inglés, ya saben que es pésimo. Downsizing, resizing, divesting. Ya, son de los nombres que me acuerdo ahorita, pero hay como 6, 7 nombres. Y estos señores dicen, yo voy a inventar uno que tuvo éxito, entre todos esos tuvo éxito, que se fue la reingeniería. O sea, hay que regenerar nuestras fábricas, nuestros procesos. y había un terreno fértil para ello. Y elaboraron esta descripción, ¿sí? Que trajo mucho la atención de las personas. Entonces la General Motors dijo, sí, tenemos que empezar desde cero. Y hay otro hecho, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y entonces agarran y dicen, bueno, pues vamos a hacerlo eso. Pero la pregunta es, ¿y cómo se hace la reingeniería? Si yo busco en el libro de Hammer y Champy, en el de reingeniería, en el clásico, no encuentro una metodología, sino simplemente la presentación de casos espectaculares, y no muchos casos, más bien la plática de que hay que tomar una situación atrevida. Y pues uno de los pensamientos que nosotros como ingeniero tenemos es que pues, si no tiene metodología es como un animalito que no tiene patitas, no camina, ¿sí? Entonces buscando en la bibliografía hay algunos autores que sí lo hacen, y de entre de esos sacamos aquí una de esas, que es el ciclo de vida del proceso de reingeniería, ¿sí? Que nosotros pues no le llamamos ciclo de vida, sino le llamamos simple y llanamente reingeniería. Entonces vamos a ver las etapas, ¿sí? ¿Se acuerdan que era fundamental? Entonces eso de fundamental quiere decir que iba a lo más central y olvidarme de los cómo. Y aquí articulan un verbo, o hacen un verbo. No sé si en inglés exista, yo supongo que tampoco. En español no existe el verbo visionar. Y en español y en inglés no sé si exista. Bueno, aquí es el visionamiento. No sé si para la palabra exista o no. Al rato le pico a los traductores para ver si existe. En español definitivamente no. Pero aquí plantea, vamos a orientarnos no a lo que es o a lo que hace, sino a qué debe de ser, al deber ser, ¿no? Entonces, en ese deber ser se maneja un tema que es el de visión, misión. Y ellos se quedaron con la palabra de visión, entonces vamos a visionar el proceso. O sea, cómo debería ser ese proceso. Tal vez los Ubers en su primera etapa visionaron su proceso, tanto de renta de vehículos como de servicio de comida. Entonces imaginaron, a ver, vamos a suponer que contamos con una plataforma y que queremos hacer entregas de los restaurantes hacia los clientes, ser el que lleva el plato a la mesa, por decirlo de esa forma. No utilizaron esa expresión, pero tal vez hubiera sido un cliché afortunado. Entonces se comienza a visionar, en este caso, un servicio nuevo, ¿sí? O como sí sucedió en la fabricación de las hamburguesas, de las pizzas, perdón, ¿cómo se llaman estas? Las que son muy conocidas, que se entregaban en 30 minutos. Se me va el nombre. Domino's, maestro. Domino's Pizza, ¿no? Domino. Sí, se me va el nombre, tal vez porque me parece lamentable comer pizzas, ¿no? Cuando dicen, ¿qué hay de comer pizzas? No inventen. Pero en fin, hay a quien le gusta, ¿no? Tal vez entre ustedes mismos. Entonces visionaron ahí cómo iba a ser el servicio. Y pusieron las motitos, las pizzas prácticamente prefabricadas, nada más para poner los ingredientes, en fin, y un horno con ciertas características, y se visiona ese producto, ¿sí?
Y entonces dicen en la siguiente etapa, ahí no tienen esta complicación de identificar cuál es el proceso que van a reingenierar. En el caso de las pizzas, ¿sí? Pues es el 21, ¿no? Fabricar pizzas y entregar pizzas. Lo veo yo como un solo proceso. Y entonces comienzan a analizar y medir el proceso existente. Entonces finalmente sí le entran al proceso existente. O sea, es difícil que todo, no en el caso de Domino's no sería el propio porque pues todavía no existe la empresa, pero sí sería cómo le hacen los McDonald's. No, esos son hamburguesas. ¿Cómo le hacen otros? El Tom Boy que antes existía y el Burger Boy, ya no existe ninguna de las dos, ¿sí? Entonces analizan ese proceso y se plantean, bueno, ¿cómo puedo reducir los tiempos? Se analiza y después aquí se rediseña. O sea, se rediseña, se evalúan las alternativas de rediseño, se implementan y se programan, ¿sí? Aquí una de las partes interesantes que añaden una palabreja. ¿Qué significa esta palabreja, Carlos? ¿O qué te imaginas? ¿La de enabling? Ajá. O sea, ¿qué es lo que hacen aquí? En esta etapa, toda. Pues rediseñar, generar alternativas del proceso, dicen, ¿no? Ajá, pero con ITs. O sea, enabling son los procesos de soporte. O sea, tú tienes el proceso de manufactura y los enabling son procesos de soporte, que son flujos de información, ¿sí? O pueden ser flujos de contratación de personal, de mantenimiento, etcétera, con lo que se necesitan para que opere el proceso, ¿sí? Pero estos procesos de soporte son ITs. ¿Qué quiere decir ITs? No, ni idea. Me fascina como tecnología o información. Ajá. Información y tecnologías de la información, ¿sí? Para irnos más rápido, ¿sí? Esto estamos hablando de la época de los 90s. ¿Tú ya tenías computadora en los 90s? No sé, de chamaco. No, hasta que entré, bueno, más o menos en la prepa que nos daban informática, que todavía con los discos de 5.5. Entonces sí vienes de la época de cierto pato. Estamos hablando de qué año más o menos. Del 93, 94 por ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, yo mi primera computadora la tuve en el 85. Y esa no tenía disco duro, ¿no? Y tenía tarjetas de 5 1/4. A ti yo supongo que ya te tocó de 3.5, ¿no? Sí, que había que cargar el sistema operativo. Ajá, sí, yo tenía que cargar el sistema operativo. La computadora que tenía era genial porque tenía 2 drives. Entonces de un lado cargaba el sistema operativo y del otro lado cargaba los datos, ¿no? Y con el clásico error de que grababas en el sistema operativo por error y te echabas el sistema operativo, entonces había que tener repuestos porque si no ya te quedabas sin máquina, ¿no? Y evidentemente no te podías comunicar por internet para que te lo repusieran, ¿sí? O bajarlo de internet. Entonces más bien tenías que tener un respaldo, ¿no? Otro disco, y si se dañaba ese otro disco, pues ya estabas en un dilema a buscar quién tenía un sistema operativo equiparable al tuyo, ¿no? Bueno, en 1990 y poquitos es cuando surgen unas computadoras que se llaman las ATs. Las otras eran XTs. No me piden que explique la diferencia, pero las ATs ya tenían la fabulosa cantidad de 1 mega en RAM, ¿sí? Todavía no había internet. Bueno, había cosas que supuestamente utilizaba el ejército y en las universidades, pero no como una cosa comercial. Las comunicaciones que había eran por cable, ya había comunicaciones por cable, pero no inalámbricas ni cosas de esta naturaleza.
Y entonces era una novedad en los años del 93 el que teníamos que incorporar las tecnologías de la información a los procesos, ¿sí? O sea, ya no todo era a manita. Entonces, aquí plantean la relevancia de esta actividad. Y ya después se evalúan selecciones alternativas. Vamos a ver con respecto a lo que nosotros hemos manejado, ¿sí? Entonces, planteamiento de la problemática, pues aquí abiertamente no se hace eso. Selección del proceso de interés, pues aquí sí hay selección del proceso de interés. Mapa del proceso, que sería una actividad que podría estar aquí donde está esta rayita. Y el mapa del proceso, el seguimiento, que sería análisis y medidas del proceso. Entonces, identificar alternativas. La diferencia sería de que aquí se puntualiza la importancia de la tecnología. ¿Se parece o no, Carlos? Sí. ¿Sí? ¿Y viste casos cuando llevaste esto en la escuela? O tal vez no te acuerdas, pero ¿te recuerdas haber visto algún caso? De reingeniería, a lo mejor sí, pero no me recuerdo con mucho detalle. Bueno, vamos a ver los que trae el libro. Este es el libro de reingeniería. O sea, está extraído de Harmony y Ciampi, ¿sí? Bueno, de hecho, este mismo ejemplo lo manejó en su artículo del 91 y lo repite en el 93 en su libro, ¿sí? No es cierto, ese es el artículo. Entonces el libro es como del 95, perdón por mi error. Entonces dice, este es el artículo. De hecho yo lo tengo por ahí, pero una copia muy mala. Bueno, y ahorita inaccesible. Entonces, departamento de cuentas por pagar, y dice, Ford se lleva 400 personas y Mazda lo hace con solo 5 personas, ¿sí? Entonces dicen, independiente del tamaño de Mazda, de Ford con respecto a Mazda, Ford es mucho más grande, son demasiadas personas, así se plantea. Y entonces, el punto de partida, no se olvidaron del original. El tema de que es fundamental, pues pagar las cuentas con un menor número de personas, entonces tampoco es gran complicación. Y se brincaron eso de olvidarse de lo que existe, una hoja en blanco, y empezaron por el proceso que existe. Esto ya se planteaba en esta metodología, aquí abajo. Es que no me deja salir se atora aquí el mouse. Ya. Entonces estaba aquí. Esto de la electrónica, luego los mouse entran en reposo y los teclados, y cuando quiere uno activarlos cuesta trabajo. Bueno, entonces ahí está un departamento de compras. Se olvidaron, sí tomaron en cuenta el proceso actual, los mismos Hammer y Ciampi. Entonces, lo otro son parte de los clichés, ¿sí? Entonces aquí está el departamento de compras. De algún lado les llegan los pedidos que quieren que se surtan. Entonces emite una orden de compra, se va hasta por acá con el proveedor. Y eso es por un lado, y por el otro lado al departamento de cuentas por pagar le dicen, oye, acabo de hacer un pedido, ¿sí? Entonces, cuando te llegue la orden de este proveedor, pues coteja para que no te cobren de más o hayan entregado cosas diferentes de las que yo quería, ¿sí? Y aquí este proveedor pues transporta el material y lo entrega en este almacén. Y pues lo único que hace el almacenista, porque no tiene mayores elementos, es constatar que lo que viene en la lista de materiales que le están diciendo que entregan, pues que corresponda. Entonces acá tienen un pequeño problema, donde dicen, a ver, tengo una orden de compras de aquí, otra factura de por acá y un material recibido. Entonces yo como una persona muy responsable y además
que en un momento dado mi chamba no es pensar, sino constatar que las cosas correspondan, ¿sí? Entonces tengo que verificar que estas tres cosas coincidan, y si coinciden, pues hago un pago correspondiente al proveedor, ¿sí? Y entonces dices, pues ya sé por qué hay tantas personas, pues porque hay muchas cosas que hay que conciliar, ¿no? Y de tres fuentes diferentes. Y luego entre dos cuesta trabajo, entre tres pues es mucho más trabajo, ¿sí? ¿Qué harías, Carlos? Ya tenías computadora, ¿te acuerdas? Sí. Está fácil, ¿no? ¿Qué harías? Pues eliminar uno de ellos, en este caso, no sé, el control de material, y anexarlo Pero ¿qué tal si no me entregan lo suficiente? O menos, o más, o otra cosa distinta. Así como Amazon luego se equivoca, también se puede equivocar. o mandarlos al mismo tiempo, entonces en este caso, ¿no? O que lo haga la computadora. Ajá, sí. Ya, sí, fácil. O sea, para la computadora es más fácil que para ti. Aunque sean no las más veloces, etcétera, pues simplemente ponemos una computadora. Dice, a ver, vamos a ver, la información va a ser electrónica, ¿sí? Ya no va a ser física, ¿sí? Entonces el departamento de compras manda sus datos a una base de datos, ¿sí? Y este señor, el material que reciba, también electrónicamente, todavía no se escaneaban las hojas, pero de alguna manera teclea y me lo manda electrónicamente. Y estas dos hacen, y fíjate que tenías razón, Carlos, porque sí eliminó una de las actividades. Entonces, si pide algo y corresponde con lo que entregan, dicen, ¿para qué quiero la factura del proveedor? ¿Sí? Yo con esta información que aquí me entreguen la factura, porque la necesito para efectos legales, ¿sí? O que se la quede luego me la manda. Y dice, si checa lo que pido con lo que me entregan, ¿para qué quiero información del proveedor? Yo le voy a pagar sobre esta base. Y envía el pago correspondiente, ¿sí? Y hace el proceso de cuentas por pagar, hace el rediseño y pasa de 400 personas a 100 personas, ¿sí? Cifra está equivocada, porque no sería del 80%, sino... no, sí, perdón, sí. Sí, 4 de 5, sí. No, 1 de 4 sería el 75%, ¿sí? Bueno, todos cometemos errores. Aquí le puedo echar la culpa a los alumnos y a mí por no darme cuenta, ¿sí? Se parece a lo que platicaste, ¿no, Roberto? Perdón, Carlos. Sí, un poquito. ¿Sí? Un poquito, y dices, ¿le ves algo de genial? Ha sido espectacular, y que la reingeniería y no podemos vivir sin ella, etcétera. Pues más o menos como usted dice, el ingreso de la tecnología ahorra tiempo. Claro, y ahorita omitir la tecnología es un error. Pero la metodología, decíamos hace rato, se parece a lo que manejábamos. O sea, sí. yo no... Bueno, vamos a partir de esta idea de que en su momento esto sí fue algo espectacular y no había esto. No lo ubico, no me acuerdo, no sé. Pero, pues que tuvo algún grado de novedad, pero la parte más relevante fue esto, ¿sí? Y elaboran estas facturas, pues ya con la ayuda de la computadora. Las computadoras eran una relativa novedad, ¿sí? No había. A mí me tocó ver lugares en los que estaba una oficina administrativa, algo así como de recaudación, algo de hacienda, pero a nivel municipal. Y estaban pues todos los escritores tradicionales en una oficina de ese tipo, todos los montones de papeles, y en un cubículo cerrado estaba una computadora, ¿no? Era el objeto de veneración, ¿no? Eran así tan cosas que, ¿sabe qué? Que nadie la toque, ¿no? Entonces dicen, en la torre, pues es lo que deberían estar tecleando
para no tener todo este reguero de papeles, ¿no? Y no recuerdo el año, pero sí eran los 90, ¿no? El haber tenido ese caso, ¿sí?